el ángel mortífero que ejecutó el juicio divino sobre 70.000 israelitas, un plan sagrado revelado. En el tercer año de Joacim, mientras los ecos de las llanuras israelitas se llenaban de eco y susurros, un gran desafío abrumaba el corazón de David, el rey cuyo nombre resonaba a lo largo de todas las tierras. La gloria de su reino y su profundo anhelo de contar a su gente lo impulsó a una decisión que sellaría el destino de su pueblo. Era el año 1000 a.C., un tiempo de aflicciones, donde la búsqueda de poder a veces oscurecía la dependencia sincera de Yahvé. En medio de la vastedad de la nación, el rey ordenó un censo, un acto de orgullo que, sin saberlo, provocaría la ira del Altísimo. Las tierras de Israel estaban marcadas por la sequedad y el lamento. Hombres y mujeres, temerosos de la llegada de un desastre inminente, rogaban al cielo. Pero en el trono, David se dejaba llevar por una vanidad que lo alejaba de su voz íntima de humildad y fe. Su deseo era contar a los hombres de su reino, no comprendiendo que ese acto marcaría el comienzo de un juicio divino, una sombra que se cierne sobre su pueblo. En el silencio que siguió, un urogallo anunciaba la venida de un inminente final. Entonces, el profeta Gad se presentó ante David, su rostro como un sello de angustia. La expresión del rey palideció ante las malas noticias. Su decisión había desatado el juicio de Dios. 3 cosas te ofrezco, le dijo el profeta con seriedad, mientras David se sumía en un abismo de desesperación, sintiendo el eco de la muerte sobre su pueblo. 70.000 israelitas morían por una peste incontrolable como resultado de su orgullo. ¿Qué carga tan pesada portaba su corazón? En un momento, mientras pensaba en el dolor que había causado, se encontraba en la era de Araúna. Allí, un brillo aterrador iluminó el horizonte. El ángel mortífero, con su espada desenvainada, manifestaba el juicio que Gad había anunciado. La presencia del mensajero divino provocó que el rey cayera de rodillas, anhelando un perdón que parecía distante. Entonces brotó un deseo de expiación en su ser. Tenía que restaurar su conexión con Dios. «Araúna, dame esta era», clamó David, mientras el hombre ofrecía la generosidad de sus bueyes y su terreno para el sacrificio. Sin embargo, el rey recordó que algo entregado sin costo no traería redención. «No ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste», exclamó fervorosamente, mientras su corazón latía con la necesidad de hacer lo correcto, una decisión noble nacida del dolor y la responsabilidad. Mientras el altar se erguía en medio del sufrimiento del pueblo, las llamas comenzaron a danzar, envolviendo el aire en un aroma que ascendía hacia los cielos. El rey clamaba con fervor, con lágrimas en sus ojos, buscando la misericordia de Dios. Por un momento, la luz de esperanza brilló entre las sombras. El sacrificio que David ofrecía era un símbolo del arrepentimiento, pero las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Sería suficiente la sangre derramada para detener el juicio divino? El silencio del cielo retumbaba con una expectativa tenebrosa, dejando a los israelitas y a su rey en un estado de ansiedad y anhelo por la manifestación de Yahvé. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y sucedió que mientras las llamas del sacrificio se alzaban hacia el cielo aún permanecía en un silencioso estado de espera. Los israelitas contenían la respiración. El ángel mortífero, con su espada reluciente, contemplaba lo que sucedía abajo. Y la angustia del rey resonaba en cada rincón de la era de Araúna. De repente, el eco de un trueno atronó en el firmamento. Y el Señor habló a David desde el cielo. «Yo he escuchado tu clamor y he visto tu sacrificio. Pero el pecado no se puede cubrir sin sangre.
Las palabras reverberaron sobre la tierra, llenando los corazones de los hombres de temor y asombro. El rey, en su presencia, sintió el peso de la condena, pero también el poder del arrepentimiento. Y así, aquel instante marcó la línea entre la muerte y la vida. El rey David, tembloroso y lleno de compunción, volvió su rostro al cielo y con voz alzada clamó: «Oh Jehová, no pidas la vida de tu pueblo por mi locura. Si la culpa es mía, permíteme llevarla yo solo». Pero la respuesta del Señor llegó como un relámpago. El tiempo de juicio ha llegado, y la expiación debe ser llevada a cabo, no solo a través de la sangre del sacrificio, sino a través de la humillación y el abrazo del perdón. Araúna, estremecido, observaba al rey, quien no dejó de orar ardientemente. Se acercó y le dijo: «Rey mío, por favor, toma mi terreno y mis bueyes, suéltalos al sacrificio, y así apaciguarás a tu Dios». Pero David, con firmeza, respondió: «No ofreceré a Jehová un sacrificio que no me cueste nada». Y el hombre de Dios lo comprendió. El verdadero arrepentimiento exige un precio, una profundidad de entrega que revela el corazón del que se acerca con humildad ante el trono del Altísimo. Los hombres alrededor miraban con expectación. Aquella súplica del rey fue un reflejo de su propio dolor y anhelo de redención, y en cada palabra se sentía el peso del arrepentimiento genuino. Pero el juicio aún no había terminado. Entonces, el ángel mortífero levantó su mirada hacia el trono de gloria y se estremeció. El designio del Señor no puede ser ignorado. Apaciguarán las llamas el profundo clamor de la tierra. Oh pueblo mío, que ha decidido el camino de la rebeldía. Las llamas aumentaron. En ese instante, un viento fuerte agitó el lugar, y la gloria de Dios descendió. Aunque el tiempo parecía cesar, el juicio divergía en redención. Uno de los siervos del rey, inspirado por la fe, se lanzó en el camino hacia el fuego. Su corazón estaba lleno de desesperación y sed de justicia. «Dios, ten misericordia de nosotros». Entonces el cielo resonó con una respuesta: «El sacrificio de un justo es siempre agradable ante mis ojos». Mientras el pueblo caía de rodillas, sintiendo la gravedad del momento, David ofreció su corazón a Dios, y el cálido fuego de la purificación comenzó a consumirse. El perdón divino descendió como un chaparrón sobre un campo sediento. Las esporas del juicio se detuvieron repentinamente, como un niño obediente que escucha la voz firme de su padre. La plaga fue contenida, y el silencio que pesaba sobre la tierra se disipó con un canto nuevo, un canto de redención. Sin embargo, David no ignoró la respuesta. Su corazón, aunque aliviado, anhelaba más. ¿Qué será entonces de nosotros, oh Jehová? Y la voz del cielo resonó de nuevo: «La historia de tu pueblo no termina aquí, David. Un nuevo pacto se levantará de las cenizas de esta tragedia, donde habrá un sacrificio eterno. Este es el inicio de mi plan para la redención de toda la humanidad, de un rey que será más grande que tú, forjado en el fuego de la obediencia, a través de quien todos encontrarán la salvación». Así, una bruma de esperanza envolvió al pueblo de Israel, como el rocío de la mañana que trae vida y renovación. David miró al cielo, consciente de que aunque el juicio había pasado, el amor y la misericordia de Dios siempre prevalecerían. Había llegado el momento de abrazar el misterio divino que se desvelaría en los días venideros. Qué grandioso plan aguardaba en las escrituras del futuro. Nadie podía prever la magnificencia del propósito que se desenfoldaría ante sus ojos. Y sucedió que, tras las promesas de redención, la atmósfera en la era de Araúna se volvió tensa como el incienso que se alza en adoración. El rey David, aún con su corazón palpitante por el peso del sacrificio, sintió la urgencia de un mandato divino. «Oh Jehová», clamó,
Dame la dirección para edificar un altar que honre tu nombre, donde el fuego se alzaré no solo en expiación, sino en alabanza. Aquella súplica fue escuchada en las altitudes celestiales, donde el Señor dijo: Ve, David, y edifica un altar en este lugar. El pueblo, aún atemorizado por la caída del juicio, comenzó a intuir el propósito del rey. Así se unieron a David quienes llevaban palas, piedras y una disposición de corazones rendidos, dispuestos a construir un altar que reflejara la grandeza del amor de Dios. Mientras se reunían, Araúna miraba con asombro. Rey, ¿por qué has decidido trabajar en lugares como estos, donde las cenizas del sacrificio aún yacen? Mis campos han sido devastados, pero si lo que buscas es redención, permitiré que levantemos un altar aquí juntos. David, con sabiduría, respondió: No es de ti, Araúna, ni de estos campos manchados por el sufrimiento que provenga el sacrificio. Es de ofrecer lo que he pagado con mi propio precio. Esto hizo que el pueblo conociese el valor de la verdadera ofrenda, pues le había costado una carga significativa a aquel que quería hallar el favor de su Dios. Entonces, entre los susurros del viento, el rey comenzó a colocar las piedras, mientras cada uno continuaba reforzándole, levantando un altar de toda la tristeza y el arrepentimiento, mezclado con la esperanza de salvación. La luz del día se volvía dorada, un reflejo del divino perdón que se manifestaba sobre ellos. El ángel mortífero, que aún no se había retirado de la escena, alzó su espada hacia los cielos. Él contempló cómo los corazones de los hombres se transformaban, y sus lágrimas caían como lluvia sobre la tierra. El sacrificio que se eleva en esta hora, anunció, será más que un simple acto, será un testimonio para las generaciones que se han de levantar, pues el verdadero arrepentimiento trae consigo la gloria de un nuevo inicio. A medida que el altar fue completado, David puso la ofrenda, siguiendo las instrucciones impartidas por el Señor. Una vez más, el fuego descendió, y el aroma del sacrificio se elevó como un incienso agradable ante el trono de gracia. En ese instante, Dios habló de nuevo: He escuchado tu clamor, hijo de David. De ahora en adelante, este sacrificio y este altar serán un símbolo de mi pacto eterno. Los hombres cayeron de rodillas, sintiendo la presión de la gloria de Dios que tocaba sus corazones, mientras la bruma del perdón descendió sobre ellos como un manto. David, mirando hacia adelante, entendió que la historia del pueblo de Israel no se trataba solo de batallas y juicios, sino de la redención que culminaría en otro sacrificio, un sacrificio que envolvería al mundo entero en amor. ¿Acaso será un hijo el que vendrá?, se preguntó en voz alta, mientras la multitud escuchaba, atenta y reverente. ¿Tendrá su sangre el poder de romper las cadenas de todas las generaciones? Las palabras de David resonaron en los corazones, como un eco del futuro por venir. El cielo, iluminado por la gloria divina, daba la respuesta al misterio que emergía en la historia, y así la nueva promesa de Dios se deslizó entre los fieles, revelando el comienzo de algo extraordinario. Porque a través de ti, David, prepararé el camino para el Hijo que salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el destino que se está formando incluso ahora, más allá de lo que pueden imaginar. Mientras la oscuridad de la noche se formaba, el pueblo sabía que la historia del Redentor estaba comenzando, y en sus corazones se sembró una nueva esperanza. ¿Quién sería este rey que vendría a cumplir toda justicia y misericordia? Un más grande sacrificio aguardaba hacia el horizonte, y con cada latido el plan obsesionaba a sus almas. Y sucedió que, al amanecer del día siguiente, la noticia del sacrificio en el altar se esparció rápidamente por las tierras de Israel. La sombra del juicio aún pendía sobre los corazones,
ya que muchos recordaban la devastadora plaga que había caído sobre ellos, llevándose a miles. Sin embargo, en medio de su miedo, resplandecía una nueva esperanza, despertada por la inminente intervención de Dios en sus vidas. David, aún con el eco de la voz divina en sus oídos, se levantó y se dirigió a la multitud congregada en torno al altar. Los hombres y mujeres lo miraban con asombro. Sus rostros reflejaban la mezcla de temor y reverencia ante el Dios que había escuchado su clamor. «Hermanos míos», comenzó David con voz firme y apacible, «hoy el Señor nos ha ofrecido un nuevo pacto. Ustedes han visto su gloria, y su misericordia ha prevalecido. No olvidemos la lección que hemos aprendido. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la redención». En aquel momento, una luz brillante iluminó el cielo, y el ángel mortífero, quien había aguardado en el umbral entre el cielo y la tierra, descendió nuevamente, no con la espada desenfrenada, sino con un mensaje de gracia. «He venido», proclamó, «no para ejecutar juicio, sino para declarar el favor de Dios sobre este pueblo. La ofrenda que se ha levantado hoy ha detenido la mano del destructor. Ahora se les llama a vivir en santidad y unidad, pues la ira del Señor se ha aplacado». Los corazones empezaron a palpitar con esperanza, y David, levantando su voz aún más, dijo: «Alaben al Señor, porque su amor es eterno y su misericordia inagotable». No debemos olvidar que la sangre del sacrificio también habla por nosotros. Esta es la hora de volver nuestros corazones a Él. Mientras el pueblo adoraba, sintiendo el peso de su pecado levantarse, la atmósfera se transformó. Los gritos de angustia se convirtieron en alabanzas y danzas de alegría, y el sonido de instrumentos llenó el aire. Aurana observaba desde un costado, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que había presenciado algo más grande que él mismo. La redención había llegado. Entonces el Señor habló otra vez, pero esta vez sus palabras resonaron en el corazón de David como un eco del futuro. «Hijo de David, repara a tu pueblo, porque lo que has comenzado aquí en este altar será un precursor de lo que está por venir. La salvación que ustedes anhelan está más cerca de lo que imaginan, pues un hijo nacerá y llevará sobre sí la iniquidad de todos. En él tendrán vida y redención». La voz divina vibraba en el aire, y David, sintiendo el peso de la revelación, se postró de rodillas. «¿Quién será este hijo, oh Jehová?», gritó, consumido por la curiosidad de la revelación. «¿Cómo reconoceremos al que será el Salvador de nuestra gente?». En ese instante, el cielo se oscureció brevemente, como si toda la creación contuviera la respiración por el secreto que iba a ser desvelado. La multitud guardó un silencio reverente, conscientes de que el tiempo de revelaciones estaba cerca. El ángel mortífero, ahora con una expresión de serena determinación, señaló hacia el horizonte. «Pronto, de entre ustedes, nacerá el Redentor. Él será el lienzo de mi amor en acción, y sus sacrificios serán purificados. Esperen con anhelante fe, porque el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios es inminente». Los corazones se llenaron de anhelo, sopesando las palabras, y un murmullo de expectativa recorrió la multitud mientras contemplaban el futuro. Mientras los rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes, David se levantó, su espíritu inflamado por la certeza de que un nuevo capítulo en la historia divina estaba por comenzar. Así, el pueblo se dispuso a vivir cada día con el conocimiento de que su Redentor estaba en camino, y con esta promesa se plantó en sus corazones la eternidad de un pacto que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué maravillas habría de traer el Hijo que nacerá entre ellos? ¿Qué nuevas de júbilo y esperanza traerá al mundo? Esa era la esperanza que sus almas anhelaban. El plan soberano de Dios ya comenzaba a formarse en sus corazones. Y sucedió que, mientras el sol se elevaba sobre la tierra, iluminando las colinas de Judá, David reunió a su pueblo en el lugar de la adoración, su corazón estallando de fervor. «Escuchen, oh Israel», exclamó,
Hoy hemos experimentado la redención del Señor y su llamado resuena en nuestras vidas. Seremos un pueblo santo, separados para Él, y nuestras generaciones aprenderán a caminar en sus caminos. Los ancianos y líderes de Israel se agruparon en torno a David. La esperanza aún podía palparse en el aire, pero las sombras de la historia reciente no estaban completamente disipadas. Un murmullo surgió, y algunos cuestionaron: ¿qué sucederá ahora con nuestros enemigos? ¿Qué hará el Señor con las naciones que nos rodean? En ese instante, el ángel, aún resplandeciente con la luz de Dios, habló de nuevo. El Señor ha trazado un camino para Israel, un camino que no solo conduce a la paz, sino al cumplimiento de su eterna promesa. La restauración no es solo para ustedes, sino para las naciones también. A través de este Hijo que ha de nacer, no solo se restaurarán sus corazones, sino también los corazones de muchos. David, sintiendo el peso de la tarea sobre sus hombros, se dirigió a sus hombres: fortalezcan sus corazones, pues el camino del Señor no siempre será fácil. Habrá tribulaciones y pruebas, pero en todas ellas su fidelidad permanecerá. Las palabras de su rey resonaban, inspirando valor en aquellos que le escuchaban. Bajo el manto de la profecía, un susurro vagó entre el pueblo. Algunos empezaron a hablar de un rey venidero que cambiaría el curso de la historia. ¿Quién será?, preguntaban. ¿Y cómo será este hijo que nos promete la salvación? Mientras tanto, el viento empezó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un eco de ancianos cantos. Las memorias de la liberación de Egipto y de las promesas a Abraham reverberaban en los corazones de los fieles. La historia de redención estaba entrelazada con sus vidas cotidianas. «Alaben al Señor», clamaba David. «Él nos ha hablado y nos ha elegido como su pueblo. Hoy, el altar que hemos construido estará como un testimonio de nuestro pacto con Él. La historia de nuestra liberación comenzará a partir de este lugar, y jamás olvidaremos su gracia». En ese momento, un temblor recorrió la tierra, y el pueblo, sintiendo la presencia de lo divino, se postró en tierra. La atmósfera era cargada de reverencia, y cada corazón batía como uno solo ante la majestad del Creador. Con sus manos alzadas hacia el cielo, David oró apasionadamente: «Oh Jehová, considera nuestras súplicas y muéstranos tu gloria. Permítenos ver el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas». El ángel mortífero, viendo la devoción del pueblo, inclinó su cabeza. Pronto llegarán días donde su fe será probada, pero no teman, porque en medio del fuego el cielo abrirá sus puertas. La venida de este Hijo será el anhelo de muchas naciones. En su nombre hallaréis fuerza, paz y redención. Y así, mientras sol brillaba con vigor, el pueblo se levantó con nuevos corazones, llenos de expectación. Pero en lo profundo de cada alma, una pregunta inquietante permanecía: ¿cómo será este Hijo? ¿Qué será de nuestras vidas cuando Él venga? Las murallas de Jerusalén, atentas a sus oraciones, parecían resonar con la anticipación del futuro. La promesa del Dios soberano se estaba afianzando entre ellos, y el plan divino que había empezado a revelarse aún no había hecho sino tocar la superficie de su cumplimiento. Pero ¿qué pruebas y tribulaciones tendrían que enfrentar antes de que el Hijo nacería? Así, en un tiempo de esperanza renovada, el pueblo se sumió en la reflexión. La historia estaba ya en marcha, y el propósito divino comenzaba a florecer, mientras esperaban un nuevo amanecer lleno de promesas. Mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas de Judá, la atmósfera se tornó densa, impregnada de expectación y reverencia. La voz vibrante de David resonaba aún en la memoria de su pueblo, recordándoles la voz de Dios que había hablado a través del ángel. Sin embargo, en esa misma noche, el corazón de la nación se sintió agitado por un nuevo temor. Un día, mientras David se hallaba en su palacio, rodeado de sus consejeros, el espíritu voluntarioso de su rey fue perturbado por una propuesta siniestra. Joab, el comandante de su ejército, entró con un semblante grave, informando al rey sobre un seductor plan que ya había comenzado a circular en las ciudades. «Rey, se dice que deberíamos contabilizar a Israel para saber con certeza la cantidad de nuestros guerreros. Así seremos estratégicamente fuertes en la guerra».
La propuesta, aunque aparentemente lógica, despertó la alarma en el interior de David. Una oscura sombra cruzó su mente, una convicción inquietante que lo llevó a meditar sobre las palabras del Señor. «Contarás a tu pueblo», murmuró al recordar las antiguas advertencias que lo instruían sobre depender del poder de Dios y no de los números. Sin embargo, sucumbiendo a la presión, David cedió y ordenó el censo. Joab y sus hombres viajaron por todo Israel, registrando a cada hombre que podía llevar espada. Durante meses, la nación se sumió en un fervor de guerra y registro, sin saber que este cálculo desataría la ira del Creador. Cuando el censo fue completado, la mente de David se llenó de un profundo arrepentimiento. Al darse cuenta de su error, clamó a Dios: «Oh Jehová, ¿qué he hecho? Mi confianza debió reposar en ti, no en los números de hombres que combatirán por mí». Así, el rey encontró un espíritu asolado, una tristeza que lo llevó a buscar el perdón del Altísimo. En el cielo, el Señor miraba con tristeza y envió al profeta Gad a David con una advertencia. «Así dice el Señor: he tomado conocimiento de tu pecado, y por ello tendrás que elegir entre 3 castigos, 3 años de hambre, 3 meses de ser consumido por tus enemigos, o 3 días de peste en la tierra». Una angustia más profunda cubrió al rey, quien con lágrimas en los ojos exclamó: «Me encuentro en gran angustia, caigamos ahora en manos del Señor, porque su misericordia es grande, y no caigamos en manos de los hombres». Así eligió la peste, y el juicio llegó veloz, como un torrente arrasador en medio de la tierra. El fragor de la muerte se hizo sentir, cada día miles caían, y los ecos de dolor resonaban en cada rincón de Israel. El pueblo clamaba, y su voz llegaba al trono celestial. Como el cielo se nublaba, el ángel que había sido enviado por Dios se mostró sobre Jerusalén, armado con la espada desenvainada. Cuando fueron contadas las víctimas, cayeron 70,000 de los hijos de Israel. Una tristeza abrumadora cubrió la tierra, y David, al ver esta calamidad y el sacrificio de su pueblo, se postró de rodillas, intercediendo por ellos. «Oh Dios de Israel», clamó David, «yo he pecado, yo soy el responsable. Deja que tu ira se dirige hacia mí y no hacia este pueblo». El llanto colectivo de sufrimiento resonaba en el aire, y su súplica fue escuchada desde las alturas. A medida que la peste se desataba, el ángel detuvo su mano en el umbral de Jerusalén, y la voz de Dios resonó nuevamente a través del profeta Gad: «Ve y construye un altar al Señor en la era de Araúna el Jebuseo». Así, David, sujeto a su destino, salió en búsqueda de redención. El sacrificio que se presentaría en el altar sería un medio para que la ira del Señor se apartase de la nación. A medida que el rey levantaba su sacrificio, la esencia del sacrificio pasaría a ser un símbolo de la gracia que se derramaría en las generaciones venideras. El arrepentimiento de David trajo consigo un nuevo amanecer, y Dios estaba trazando un oscuro camino hacia la luz que vendría. Es el sacrificio el que realmente traería redención, pues en este acto también comenzaba a revelarse el Hijo que vendría. Y en cada lágrima, en cada sacrificio, el regocijo de la preparación divina resonaba en las esferas celestiales, preparando el camino para el cumplimiento de la promesa. La redención del pueblo no solo dependía de un rey, sino del Rey de Reyes que estaba por venir. La espera de Israel estaba solo comenzando, y el misterio del futuro se abría como un libro sagrado, revelando más del plan soberano de Dios. Cuando David llegó a la era de Araúna el Jebuseo, su corazón estaba abatido. Junto a él, los corazones de su pueblo también miraban al rey, esperando la acción que redimiría su destino. Las lágrimas aún brotaban de sus ojos mientras contemplaba el terror desatado sobre su nación. Las sombras de la muerte merodeaban por cada calle, y se sentía la fragorosa presencia del ángel que había traído el juicio divino. Araúna, al ver a David acercarse, sintió temor y admiración a la vez, y temblando se postró ante el rey, diciendo: «¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo?». David, con la voz quebrada, respondió: «He venido a comprar de ti este lugar, para edificar un altar al Señor.
a fin de que cese la peste en el pueblo. La oración ardía en su corazón, como el fuego que devora lo impuro. Así, Araúna, bajo el peso de la compasión, ofreció su campo y torno, sus bueyes y su yugo como sacrificio. Tómalo, oh rey, yo lo doy como ofrenda, que te sea grato delante del Señor, dijo el Jebuseo. Pero David, con un espíritu recto y sabiendo que el sacrificio tenía que costar algo, contestó con firmeza: No tomaré nada que no me cueste, no ofreceré al Señor un holocausto que no me venga a precio. En su determinación, enseñaba al pueblo la verdadera esencia del sacrificio, que solo puede ser aceptable si nace del corazón en gratitud y humildad. Reuniendo su oro, David compró la era y los bueyes, y en ese sagrado terreno levantó un altar. Profundas oraciones fluyeron de su boca mientras la fragancia del sacrificio se elevaba al cielo. En ese momento, la conexión entre el cielo y la tierra se manifestaba. Cada gota de sangre derramada clamaba en favor de la redención prometida, y el eco del futuro resonaba aún más fuerte. De pronto, el mármol del altar brilló como fuego divino, y los cielos respondieron a la súplica del rey. Mientras el humo del sacrificio ascendía, un fuego salió de la presencia de Jehová, consumiendo el holocausto. La maravilla divina se mostró ante los ojos de todos, y la ira de Dios se apartó de Israel. Allí, el Altísimo revelaba que la expiación era el camino a la reconciliación. Los días que siguieron fueron un tiempo de oración fervorosa. David buscaba y encontró la gracia y favor de Dios, elevando súplicas de perdón y renovación para su pueblo. En cada esquina se oían voces de clamor, unidas en un solo espíritu, clamando al Dios que les había mostrado compasión. La peste se fue alejando y las esperanzas renacían entre ellos como un rocío fresco en la mañana. Mientras las luces del amanecer se asomaban sobre Jerusalén, David sintió una profunda conexión con su pueblo. Todo judío, desde el más pequeño al más grande, respiraba al unísono una nueva esperanza. Sin embargo, en la quietud de su corazón había una revelación que aún estaba por cumplirse. El sacrificio de esos días era solo un atisbo de la gracia eterna que vendría. A medida que David se preparaba para el próximo sacrificio, un susurro divino tocó su espíritu. Recordó las palabras del profeta y la promesa que se avecinaba. Un futuro glorioso se formaba a partir de su dolor, el mismo futuro que sus antepasados habían anhelado. El hijo de David, quien no solo sería un rey, sino el redentor de toda la humanidad. Así, el altar se convirtió no solo en un lugar de sacrificio, sino en un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Una sombra se proyectaba, indicativa de algo más grande que se acercaba, y el corazón de David, aunque estaba lleno de gratitud, se mantuvo ansioso por la revelación del plan divino que se estaba tejiendo a lo largo de las generaciones. El sacrificio ante Araúna no marcaría el final del sufrimiento, sino el comienzo de un camino que lentamente llevaría a la redención a través de la sangre del Santo. Y en el fondo de ese corazón, una verdad inquebrantable germinaba. La historia es más grande, y el Dios que guía es soberano. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, un misterio permanecía en el aire, esperando ser revelado en su tiempo divino. La historia se desplegaría, revelando el final espléndido del plan soberano de Dios, donde el Mesías traería liberación verdadera y eterna. Las primeras luces de la mañana, tras el sacrificio, comenzaron a iluminar Jerusalén. El aire, aún impregnado del incienso y del aroma del sacrificio, parecía vibrar con un nuevo tipo de vida. David se sentó en su habitación real, sumido en la contemplación. Su alma estaba inquieta. Se había postrado ante Dios, humillado y afligido, y había recibido la misericordia de lo alto. Sin embargo, sabía que algo grandioso estaba gestándose, algo que iba más allá de su propia comprensión. Mientras meditaba, un mensajero llegó corriendo, agitado, con la noticia de que el pueblo había comenzado a experimentar milagros de sanación. «¡Rey David!», exclamó el mensajero, «hay una restauración en el pueblo.
la enfermedad se ha retirado de entre nosotros. Pero entonces el mensajero, sus ojos fijados en el rey, añadió: no obstante, hay quienes todavía sostienen en su corazón descontento. La memoria de la calamidad aún pesa sobre ellos, y el temor ronda como una sombra. David se apresuró a consultar con sus consejeros, buscando entender la profundidad del deseo de su pueblo. Comprendían que su sufrimiento había sido parte del juicio divino, y cada uno de ellos se preguntaba sobre la disciplina que Dios había impuesto, e incluso la rebelión que había llevado a su nación a tal angustia. ¿Qué debo hacer?, preguntó David, su voz llena de angustia. ¿Cómo puedo guiar a este pueblo para que regrese plenamente a los brazos de Dios? Uno de los ancianos, con la voz serena de la experiencia, le respondió: Rey, es tiempo de recordar las promesas de Dios. Instruya al pueblo a que se vuelva a Él, no con ritos vacíos, sino con corazones sinceros. Con sabiduría renovada, David convocó a toda la nación a reunirse. En la plaza principal de Jerusalén, bajo el cielo brillante, se alzó la voz del rey ante su pueblo. Hermanos y hermanas, así dice el Señor, regresen a su Dios, pues Él es poderoso para perdonar. Nuestro clamor ha sido oído, y no en vano se ha derramado sangre sobre este altar. Olvidemos nuestros caminos torcidos y busquemos su rostro en oración y arrepentimiento. Mientras hablaba, sentía la unción del Espíritu Santo sobre él, y cada palabra parecía golpear el corazón de la multitud, despertando un clamor de retorno al Creador. Las lágrimas comenzaron a brotar entre el pueblo. Era un momento de redención, como un eco de los tiempos pasados en los que Israel se volvía a Dios bajo el liderazgo de los jueces. De repente, un estremecimiento recorrió la asamblea. Un rayo de luz divino descendió desde los cielos, y un ángel apareció ante ellos, la misma figura que David había visto antes. El ángel habló con una voz poderosa: «He venido no solo a mostrar el juicio, sino también la salvación». Las palabras resonaron como un trueno, y en ese instante el pueblo supo que la intervención de Dios era real, que el Altísimo aún estaba presente en medio de ellos. Las manos del rey se levantaron en adoración, y en ese profundo momento de fervor el pueblo se volvió sano y entero. Pero el ángel añadió: «El camino hacia la redención no se da sin precio. La sangre de un justo será necesaria para la expiación y el cumplimiento de lo prometido. Recuerda esto, rey David. Cada sacrificio es una sombra de una verdad mayor que vendrá». Y así se hizo evidente para David, mientras el ángel se desvanecía en la luz, que el sacrificio que él había ofrecido era sólo una sombra del sacrificio que habría de venir, aquel que algún día se ofrecería por la salvación de toda la humanidad. La revelación aún lo atrapaba, un conocimiento profundo de que el tiempo de la promesa se acercaba, un nuevo pacto que iba a ser establecido. La historia de su pueblo, el sacrificio en la era de Araúna, el ángel revelador, todo apuntaba a un futuro en el que un rey no solo gobernaría sobre Israel, sino sobre todos los reinos. La pregunta palpitante en su corazón era: ¿qué huellas seguirán los descendientes de este día en la búsqueda de su Redentor? Mientras la multitud se desbordaba en alabanzas, David supo que estaba llamado a ser parte del plan eterno de Dios. Y en ese momento de abrazar su destino, una verdad resonó en su corazón. El sacrificio hoy es un paso hacia la promesa, un recordatorio de que el futuro dote de Dios será absolutamente asombroso. La alborada brilló en la ciudad, y el clamor de restauración resonaba aún en los corazones del pueblo. David, con un espíritu renovado, no podía quitarse de la mente las palabras del ángel. Mientras el albor y la alegría saturaban el ambiente, una oscuridad acechaba en el horizonte. Se decía que la paz es efímera cuando el juicio de Dios descansa sobre una nación. Aquella tarde, después de haberse reunido con su pueblo, David se retiró al palacio, sintiendo el peso de la responsabilidad como nunca antes. Se sentó de nuevo para meditar, buscando discernimiento. ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿Hasta dónde alcanzará tu misericordia? En su corazón estaba la resonancia de aquellos 70,000 que perecieron, de la ira y del perdón que Dios había impartido. Y de repente, en medio de su reflexión, una visión se presentó ante él. Las puertas del templo eran desafiadas por una bruma oscura y espesa. Su aliento se detuvo mientras un ángel, con rostro de tristeza profunda y ojos que irradiaban poder, se materializaba en su presencia. «David»,
pronunció. Su voz era un eco de la eternidad. Las consecuencias de la ira de Dios aún no han sido completamente satisfechas. ¿Qué estás diciendo?, cuestionó el rey, sintiendo que el pulso de su corazón se aceleraba. Ya hemos hecho sacrificios, hemos clamado a Dios y hemos sido sanados. ¿No es suficiente? El ángel miró fijamente a David. El juicio divino no es solo un acto de severidad, sino un llamado a la restauración. La medida de la justicia y la misericordia debe ser equilibrada. El Señor ha ordenado una marcha hacia la reconciliación, mas el arrepentimiento genuino debe fluir. Debes unir a las tribus aún más en una reverencia al Altísimo y despertar el espíritu de unidad. ¿Cómo? ¿Con qué medios? David le rogó, sintiéndose cada vez más impelido por la urgencia de la situación. Convoca a los príncipes de Israel. Mañana, aprovecha la luz del día y dile al pueblo que preparen sus corazones. Un censo será llevado a cabo, no como un reproche, sino como un recordatorio de la identidad de Israel como pueblo escogido por Dios. Cada alma cuenta, y cada vida es un testimonio del pacto eterno. Ellos deben recordar quiénes son, y el precio que han pagado. Las palabras resonaron en David, llevándole a la reflexión de las profundas promesas que se habían revelado a lo largo de la historia de su pueblo. Con ferviente determinación, el rey convocó a cada líder tributo al amanecer, uniendo su voz en un eco que traspasaría el tiempo. La mañana siguiente, Jerusalén vibró con un sentido renovado de unidad y propósito. Mientras los líderes se reunían, David se sintió lleno de confianza en que cada cuenta de ese censo no era solo un número, sino un símbolo del futuro de Israel. El pueblo se reunía como un solo cuerpo, sus corazones comenzando a palpitar al unísono. Transcurrieron los días, y un profundo sentido de expectación anidaba en el aire. Pero en medio de la esperanza, en las sombras, la ira de Dios latía con una intensidad férrea. David no sabía que en cada paso que daba, las acciones del cielo decidían el destino de su nación, y que el precio del arrepentimiento sería más alto de lo que él podía comprender. En su corazón palpitaba la verdad que aún permanecía oculta. Un sacrificio mayor está siendo preparado, y el verdadero camino hacia la redención debe descubrirse en la oscuridad. Así, el rey David, en su búsqueda por restaurar a su pueblo a la verdadera adoración, se encontraba al borde de una revelación que cambiaría la historia de Israel para siempre. El eco del sacrificio resonaría en todo el pueblo, y lo divino no tardaría en revelarse. ¿Cuál sería el costo final de reintegrar a su nación, y qué sombra de sacrificio caería sobre sus hombros? La historia estaba al borde de un nuevo capítulo, un capítulo crucial en el plan eterno de Dios. La mañana llegó con un suave susurro en los valles de Judá, un canto que resonaba entre las colinas y anunciaba un nuevo ciclo de esperanza para el pueblo de Israel. David, bajo la luz brillante del alba, se preparaba para llevar a cabo un censo que no solo contaría a su gente, sino que simbolizaría un regreso a las raíces de su fe, un recordatorio de su identidad como pueblo escogido por Dios. A medida que los príncipes de Israel se reunían, el corazón de David latía con emoción y una anticipación cautelosa, consciente del peso que esto conllevaba. No es solo un número, se decía, es un testimonio de nuestra historia, de los pactos que nos han sido otorgados por el Altísimo. Cada vida aquí es un eco del favor de Dios en nuestras generaciones pasadas. Con cada líder que llegaba, la esperanza parecía crecer. El pueblo empezaba a despertar de su letargo, reconociendo la necesidad de unidad y restauración. Mientras el censo se realizaba, se hizo evidente que habían más visiones divinas en el horizonte. En las colinas, un murmullo sagrado comenzó a elevarse, como un viento suave que arrastraba las oraciones de los justos, llevándolas hasta el trono celestial. David, al contemplar el movimiento de su pueblo, sintió una vez más la gravedad de su responsabilidad. No simplemente gobernaba, sino que guiaba a la nación hacia una profunda renovación espiritual, que era aún más necesaria frente al juicio que había caído sobre ellos.
Pero una nube de preocupación se cernía sobre su espíritu mientras se realizaban las inscripciones. ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? ¿Estamos despreciando las advertencias pasadas?, se preguntaba, reflexionando sobre su propio papel en la travesía del pueblo. En medio de su anhelo de una victoria y unidad segura, un temor latente sobre lo que podría deparar el futuro se instalaba en su corazón. Entretanto, los registros fueron completados. Las tribus de Israel eran contadas, y un profundo sentido de comunidad emergía entre ellos. Sin embargo, en la penumbra del crepúsculo, una voz resonó en la mente de David. Un recordatorio de que cada número tenía una vida. Cada vida cargaba una historia. Y cada historia apuntaba hacia el cumplimiento de algo mucho más grande. Cada alma es importante ante mis ojos, decía el Señor en su corazón. Al finalizar el censo, se hizo evidente que un gran costo acompañaba a estas decisiones. Y algo en el aire cambió. David miró hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y terror. Las palabras del ángel volvían a su mente. El camino hacia la redención no se da sin precio. Era momento de presentar una ofrenda. Un sacrificio no solo por su pueblo, sino también por su propia rebelión. Su corazón estaba desgarrado entre el orgullo y la conciencia de su llamado divino. Bajo el cielo ceniciento, David convocó a su pueblo. Hermanos y hermanas, comenzó. Hemos sido contados, y que cada uno de nosotros es valioso a los ojos de nuestro Dios. La sangre derramada en el altar aún clama por nuestra redención. Pero requerimos reunir nuestras fuerzas y nuestros corazones en unidad. Busquemos a Jehová con fervor, reconociendo nuestras caídas y haciendo un pacto de retorno. Mientras hablaba, un silencio reverente llenó el aire. Cada rostro se volvía hacia él, y la seriedad del momento se sentía palpable. No solo se trataba del pasado, sino de edificar un futuro. Uno de entrega, amor y sacrificio. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se saturaba de una esperanza renovadora. Aquellos que antes habían visto el juicio, comenzaron a entender el amor inquebrantable de su Dios. De repente, una iluminación divina aparecieron en el firmamento, y un ángel se posó entre ellos. El Señor ha oído su clamor, proclamó, y sus ojos están abiertos a cada corazón sincero. Esta noche, una nueva ofrenda será presentada, una que transformará todo el dolor y sufrimiento en esperanza. Este sacrificio no será sencillo. Será el preludio de la redención prometida. Con eso, un nuevo sentido de urgencia se apoderó del pueblo. David condujo a su gente en oración fervorosa, despojándose de toda duda y buscando la unidad que se basara en la soberanía de Dios. Sin embargo, un velo de misterio aún cubría el futuro. David no podía evitar preguntar, ¿qué sacrificio se presentará, oh Jehová? Y la respuesta pareciera envolverlo en un manto de expectación, dejando al pueblo anhelante. Mientras caía la noche sobre Jerusalén, un suspiro temeroso recorrió los corazones de los presentes. Inquietos, sabían que la sombra del sacrificio se alzaba, que lo que se avecinaba iba mucho más allá de su comprensión. Había un nuevo amanecer que estaba por llegar, un nuevo pacto que podría cambiar el destino. Las preguntas permanecían flotando. ¿Qué regalo tan grande nos será ofrecido? ¿Cuál es la promesa que nos traerá salvación? En el silencio de la noche, el misterio del plan soberano de Dios se cernía por encima de ellos, mandándoles a preparar sus corazones para el cumplimiento de las esperanzas que tan fervientemente habían albergado. La historia de la redención estaba en marcha, y los ecos del futuro resonaban con fuerza, invitándolos a adentrarse en un nuevo capítulo de su divina revelación.